Hola, muy buenas tardes y bueno, buenos días o buenas noches a todos, a todas, a todes. El día de hoy vamos a estar hablando del Día del Orgullo. El 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTI o más conocido como el Día del Orgullo Gay y vamos a tener a un invitado que nos va a contar un poco más acerca de este día. Nos va a contar también acerca de sus experiencias siendo activista por el movimiento LGBTIQ+, en Honduras. Él es Osman Cárcamo. Osman es periodista, es también activista por los derechos humanos y por los derechos LGBT. Bienvenido, Osman. Es la primera vez que tenemos un chico en el programa, entonces, bueno, bienvenido. Y primero cuéntanos un poquito quién es Osman. ¿Quién es Osman Cárcamo? Gracias Ligia. Sí es la primera vez, ¿no? Que tienen un chico y qué bueno, ¿no? En este caso, yo siempre he dicho, Osman Cárcamo es Osman Cárcamo. A veces no tengo como una definición de decir que soy activista. Sí, soy referente, ¿no? En la comunidad LGTBI, pero es por el trabajo que he realizado con ellos, ellas y ellas. En este caso, me considero como la voz de aquellas personas que no tienen la voz. Me considero una persona, por decirlo así, un referente en el sentido de la expresión de las libertades. A veces me dicen, ¿no? Cuando me ven no piensan que soy un chico gay, pero les digo yo, ¿acaso tenemos como una expresión los chicos gay para denotar que somos así? Pero normalmente yo siempre me defino como Osman Cárcamo, no tengo como etiquetas de otras cosas que es de las capacidades que yo tengo. Okay. Sí, qué interesante porque es cierto, yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, ¿te diste cuenta que tal persona es gay? Y no parece, pero nadie dice, ¿te diste cuenta que esta persona es heterosexual? Claro. Pero sí parece o no parece. Entonces, sí hay un montón de, ahí vamos con los estereotipos, ¿verdad? De cómo son las personas, en este caso, cómo son los chicos gay o cómo son las personas LGBT. Y bueno, Omar, cuéntenos un poquito acerca de este día. ¿Por qué se conmemora? Yo sé que, bueno, durante todo el mes también, y hay actividades a nivel mundial, no solo en Honduras, por el Día del Orgullo. Sí, sabemos que todavía creo que en las poblaciones LGTB hay como tabú, ¿no? De nuestras orientaciones, nuestras identidades, nuestras expresiones. Para contar un poco de la historia, ¿no? ¿Por qué se conmemora? Sabemos que en los años 50 hubo como una revolución de los movimientos, en este caso movimientos feministas, movimientos afro y movimientos LGTB. No tanto aquí en Honduras, sino más que en los países que son desarrollados, en este caso Estados Unidos. Para hablar un poco de Estados Unidos, en el 28 de junio de 1969, en la madrugada, a raíz de toda la represión que existía por la policía neoyorquina en Stonewall, que estaba en un bar que se llama Pub, estaban como departiendo, ¿no? O sea, es un bar abiertamente LGTBIQ+, y en esos años, pero en esos años estaba como algo escondido, o sea, los bares LGTBI eran unos bares escondidos, o sea, eran como clandestinos por la represión que existía, ¿no? De la policía. Y a raíz de todo eso, de este 28 de junio del 69, resulta que ya estábamos como hartas, digo hartas porque me siento como parte de todo ese movimiento que pasó en esa madrugada. Se sintieron hartas de toda esa represión, de los malos tratos, de las desapariciones también que hacían a las poblaciones LGTBI. Entonces hacen como una afrenta a la policía neoyorquina porque los fue a sacar de este bar Pub, que es en Stonewall. También se llamaba Stonewall Inn porque prácticamente era como la zona rosa que ahora le decimos, ¿no? en estos tiempos, pero le hacen una afrenta y prácticamente se dice que es la revolución LGTBI en esa fecha. ¿Por qué? Porque hubo disturbios a nivel nacional, en este caso de Estados Unidos, porque ya las poblaciones LGTB estaban hartas de eso, ¿no? Ya querían como vivir su vida libremente,
querían formar ya parte de la sociedad, que la misma sociedad los estaba apartando. Entonces, desde ahí empiezan, fue una semana larga, esa semana fue la del 28, fue la semana más larga de disturbios en Stonewall, Nueva York, por eso mismo, ¿no? Porque ya hubo una revolución del movimiento LGTB, ya estaban diciendo, aquí estamos, somos parte de la sociedad, nuestras orientaciones, nuestras identidades, nuestras expresiones son parte de esta sociedad heteronormada, ¿no? Que en este caso estaba. Y a raíz de eso, los países empiezan, ¿no? Dentro de esos mismos movimientos, empiezan a salir del esquema de eso heteronormado. Y una de las cosas muy interesantes en ese 28 de junio del 69 es que había una chica transgénero, se llama Marshall P. Johnson. Ella fue una de las abanderadas de la población queer y transgénero. O sea, de aquello que prácticamente la población decía, ok, estas personas no pertenecen, porque su expresión y su identidad era diferente a lo de un chico gay y una chica lesbiana. Entonces, ellas abanderan, ¿no? Ella con Silvia abandera, que es otra chica transgénero, latina, abandera como los disturbios también de esa semana y levanta la voz de todas las transgéneros. Sabemos que la mayoría de las poblaciones, en ese caso, en esa temporada de esa década, la mayoría ejercía el comercio sexual. Habían chicos gay, habían las chicas transgéneros más, entonces ellas son como, levantan la bandera de los derechos de las poblaciones. O sea, no por ser población LGTBIQ+, no tenían derechos. Entonces, a raíz de eso hay movilizaciones. Las organizaciones LGTBI en ese tiempo estaban no escondidas, sino que hacían un trabajo, como decir, al bajo de la mesa. O sea, para que se les aceptaran un poco sus derechos, hacían trabajo con personas políticas. Pero las personas políticas en ese tiempo también no se aceptaban como tal. Entonces hacían como trabajos de mesa, algo pequeño, mínimo, que las dejase un poco funcionar en ese entonces, ¿no? Por toda la represión que había del movimiento LGTBI y que no se aceptaban las orientaciones sexuales. Entonces, a raíz de ahí, prácticamente es como decir, ok, el 28 de junio celebramos nosotros nuestro orgullo. Somos quienes somos diferentes al resto, somos la oveja arcoíris, somos somos aquellas personas que no están conformes a lo que la sociedad está diciendo, a lo que la sociedad prácticamente nos está dictando y nos está diciendo, ok, ustedes prácticamente tienen que ser hombre o mujer. Y eso sería este concepto solo como para definirlo de heteronormado, ¿verdad? O sea, ser un hombre que le gustan a las mujeres, casarse, tener una familia, o sea, ser lo heteronormado, lo heterosexual, que prácticamente nosotros como las poblaciones LGTB decimos no queremos eso, no aceptamos que la sociedad nos imponga, o sea, a quién querer, a quién amar, con quién andar. Entonces, desde ahí, cada 28 nosotros conmemoramos, ¿no? O sea, celebramos en este caso ser quienes somos. En Honduras normalmente nosotros, el movimiento LGTB no lo hacemos porque a raíz de lo del golpe de Estado, ¿no? Entonces hay diferentes actividades y es la misma fecha, entonces no hay como un auge del movimiento LGTB el 28, siempre lo celebramos después de la fecha, ya a inicios de julio. Hacemos fiesta, celebración, hay algunos reinados que decimos nosotros, o sea, sacamos como las plumas, ¿sí? Sacamos las plumas para que la población vea lo que existimos y estamos. Justamente eso, o sea, visibilizar, y por eso se hace como bueno, durante todo el mes, ¿verdad? Sí. O sea, hay un montón de actividades para que la gente vea que existen personas diferentes, digo ustedes, pero en realidad a veces el ustedes o el de ellos suena tan aparte de la sociedad, cuando en realidad o sea, población LGBT está en todos lados, pues entonces no es como que son personas aparte o un grupo aparte que viven en una colonia separada. Y que pueden estar dentro de las familias, o sea, creo que yo siempre he dicho, ¿no? Durante mi activismo, dentro de la familia siempre hay población LGTB. Lamentablemente unas han salido de sus casas, otras se han ido del país, otras han sido reprimidas en el sentido de que
hay procesos de conversión de las iglesias que los han metido, los han llevado a psiquiatras. Entonces, hemos sufrido como bastante, ¿no? Pero yo siempre digo, en la familia siempre hay una persona LGTBI más. Sí, porque, o sea, no es, o sea, es al final, yo estaba pensando ahí justamente, es más natural de lo que pensamos, o sea, es común, es la naturaleza de las personas, de los seres vivientes, la diversidad. Entonces, estamos, o sea, está en todos, en todas partes. Y usted mencionó algunos términos que quizás sea bueno como explicar un poco, mencionó el término queer, mencionó las personas transgénero, no sé si nos puede contar un poquito más, porque generalmente cuando hablamos de población LGBT, las personas creo que no nos encajamos en gay, lesbiana y trans y bisexual tal vez, pero no conocemos como, por ejemplo, el movimiento queer. Sí, en este caso, bueno, en Honduras esto se da bastante, a veces no, en Honduras no usamos bastante el término queer, o sea, decimos LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque en Honduras, ¿qué pasa? Sale el movimiento LGTB del movimiento feminista. Son las mujeres lesbianas y bisexuales que empiezan a hacer una lucha, ¿no? Sí, normalmente van a haber un montón de organizaciones en Honduras que la manejan chicos gay, no porque están más preparados, sino porque son los que han quedado como enfrente. Algunas organizaciones sí hay mujeres lesbianas y bisexuales, pero en Honduras la palabra queer esto viene también de Estados Unidos, ¿no? Diferente a, o sea, no ser etiquetado a un chico gay, una chica lesbiana. ¿Qué pasa? Esto viene dentro de las identidades y expresiones. Sabemos que dentro de las orientaciones sexuales está homosexual, bisexual y heterosexual. Dentro de la homosexualidad hay identidades y expresiones. Dentro de esas identidades y expresiones está como la parte queer, la parte no binaria, o sea, estas personas que no se identifican como un chico gay, que su expresión, su identidad es diferente a lo de un chico gay. Entonces viene siendo, es como en Estados Unidos es como decir, es diferente a, soy diferente a un chico gay, no me quiero etiquetar a un chico gay. En Honduras normalmente, es que pasa también algo, el contexto del país, ¿no? Que cuando vemos un término nos emocionamos y nos etiquetamos de un solo. Sí, entonces ya empezamos a decir, sí, yo no soy queer, yo soy queer. Cuando nace esta palabra, ¿no? En Estados Unidos, que es una persona diferente a, en Honduras y en otros países latinos empezamos también a decir, sí, yo soy queer entonces. ¿Por qué? Porque soy diferente a estos chicos gay, soy diferente a estas chicas lesbianas y bisexuales que normalmente sus expresiones, su vestimenta es jean y camiseta de los varones, y de las chicas, faldas o una pantaloneta, ¿no? Pero las personas queer no, dicen somos aparte, somos, también esto va con la parte andrógena. Para nosotras las poblaciones LGTB, comentarle, yo sé que es una maraña de cosas, pero para nosotras la ropa no tiene género. La ropa es, nos podemos poner lo que sea. Entonces, las personas queer, las personas andrógenas que entran dentro de la parte queer, usan esta vestimenta, ya empiezan a utilizar aritos. En mi caso yo utilizo aritos, ya me quito de la parte heterosexual que mayormente cuando me ven dicen que no parezco un chico gay. Entonces les digo, les voy a sacar las plumas, les digo yo. Por lo mismo, ¿no? Porque a veces pensamos, nos vamos siempre a lo sexual de las personas y no nos vamos a las identidades y expresiones. Entonces creo que para hablar de las identidades y expresiones podríamos estar como todo un día completo hablando de eso, por lo mismo, porque todavía estamos como conociendo, yo no digo que tampoco soy sabio, ¿no? Pero sí todavía estamos como conociendo las nuevas identidades y expresiones que hay en el país y en el mundo, en el resto, ¿no? Sí, como, ¿verdad? También cada vivencia de cada persona, ¿verdad? Es diferente, y yo, pues, al menos lo poco que he entendido, que he podido comprender, por ejemplo, de esta palabra de queer, tiene también que ver con que no te quieres como etiquetar necesariamente en una sola orientación, pero al mismo tiempo te etiquetas. Claro, es eso, no me etiqueto, pero me etiqueto en otra cosa. Entonces, a veces es como, han habido campañas que hemos sacado sin etiquetas, pero cuando decimos sin etiquetas, pero a la vez nos tenemos que etiquetar, ¿no? Pues, o sea,
no etiquetarnos, sino aceptarnos tal cual somos. O sea, un chico gay, una chica lesbiana, una chica bisexual, una persona transgénero, una mujer transexual. Transgénero mayormente era la palabra que antes se utilizaba, ¿no? Para las personas transexuales. Las personas transgénero, en este caso, Marsha y Johnson, si van un poco de todas las personas que nos están escuchando y leen su historia, es una historia triste, desgarradora, pero a la vez invita a la mayoría de la población a conocer a las personas transgénero, porque era una persona afroamericana, aparte de ser afroamericana, ¿no? O sea, había una discriminación racial en ella y era una mujer transexual, una chica transgénero. Entonces, en este caso, era lo peor para la sociedad, porque prácticamente quitaba todo lo heteronormado, todo lo que la sociedad le imponía. Entonces, sería como interesante conocer un poco de la historia de ella, porque ella fue la abanderada de las chicas transgénero, y muchas personas LGTB, más población trans aquí en Honduras, la siguen a ella, y por eso van a haber muchas publicaciones de ella cuando es un 28 de junio, porque gracias a ella abanderar esa lucha, ¿no? de las poblaciones trans, prácticamente tenemos un montón de chicas que ya se aceptan como tal y que ya no empiezan como a esconderse, que antes era como, ay, soy emo, no sé si había una moda de emo. Desde ahí nacen un montón de mujeres trans, o sea, se escondieron en esta moda emo, ya con el pelito largo, todas de negro, el maquillaje que era permitido. Las uñas ya estaban como pintadas, entonces ahí es como empiezan como, uno ve como la oportunidad de empezar a conocerse como tal. Interesante, y qué increíble como si todavía la población LGBTI vive discriminaciones, como en aquel entonces tuvieron como, digo yo, como esta, bueno, no sé, como el coraje, o yo no sé cómo llamarle, de salir, ¿verdad? Pero no me imagino lo horrible que es tener que vivir escondiendo lo que sos todo el tiempo. Y llega un momento de eso, que explotar y decir, hey, ¿por qué las demás personas pueden andar en la calle con sus expresiones y yo pueden tener lugares para compartir con otros y el movimiento LGTB no? Entonces, a mí me hicieron una pregunta una vez, que si yo hubiese estado en ese 28 de junio del 69, ¿qué hubiese hecho? Si me hubiese escondido algo, y le digo, no, yo creo que hubiese sido uno de los que hubiese puesto enfrente de la policía neoyorquina y a agarrarme a palos, ¿no? Por lo mismo, porque es como eso, ¿no? He luchado porque la gente un poco acepte a nuestras poblaciones, y digo yo, esa década hubiese hecho lo mismo. O sea, creo que hubiese estado ahí dentro de las organizaciones, pero en esos disturbios ahí estuviera Osman Cárcamo, ¿no? Lanzando piedras, carros, lo que sea, para un poco visibilizar, ¿no? a la población LGTB y decirle a la sociedad, aquí está, y no nos vamos a ir de esta sociedad porque ellas quieren. Quieran o no quieran, aquí estamos. Y hablando un poquito de eso, Osman, justamente como de su experiencia, de su vivencia en el país, ¿cómo ha sido para usted? O sea, ¿cómo ha sido, sí, como ser un chico gay en esta sociedad, con su familia? Sí. ¿Qué ha significado? Es bastante curioso, ¿no? En mi vida como ha sido un poco compleja, en el sentido de que la mayoría de nuestras familias son todas las religiones, apostólicas, romanas, o sea, tienen todas las religiones. Entonces nosotros crecemos en un núcleo familiar prácticamente religioso. En mi caso, yo me acepto, o sea, yo sé desde pequeño cuando ya empiezo a dar besitos a un chico, cuando yo me empiezo a agarrar de las manos, o sea, yo ya estaba desde pequeño predispuesto a que prácticamente a mí me gustaban los chicos. Pero como vivía en una familia altamente religiosa, ¿no? Y también parte de mi familia ha tenido como un poder militar y económico terrible, en el sentido de que mis antepasados, digo yo, vivieron una educación muy buena, pero rígida, o sea, tipo militar. Entonces ya en mi mamá no era tanto, no se sentía tanto, pero mi mamá ejercía un poco de fuerza, no tanto mi papá, sino que mi mamá, ¿no? Porque mi mamá viene de toda esta familia.
Entonces era como empecé a esconder prácticamente lo que yo sentía. Empecé a decir yo, no, esto es pecado, esto no lo tengo que hacer. A este chico me acuerdo yo que yo estaba en la escuela y jugaba con un chico. Hacíamos un juego, no recuerdo todavía el nombre, pero era como, era reto, era de ponernos como retos. Entonces nosotros nos pasábamos papelitos con él, yo me sentaba con mi compañerito, compartíamos el pupitre y era como, reto tal cosa, pero cuando yo lo veo ahorita eran como retos darnos besos, agarrarnos de la mano. Entonces era como, ok, hacer el long o compartir el recreo. Entonces yo ya empecé desde ahí yo empecé a decir, ok, yo soy diferente a mi familia, a mis hermanos. Yo vengo de una familia que somos 8 hermanos, yo soy el último de todos, yo soy el octavo y el que prácticamente es el que recibe el regaño desde el primero hasta el penúltimo. Entonces era como, estaba reprimiendo mi orientación y mi expresión también porque decía yo, no, yo llego a hacer tal cosa, es como, se me vienen todos encima. Cuando yo llego a mi adolescencia, me enamoré de una chica, eso sí, es como, mi adolescencia fue muy buena, muy buena en el sentido de que había como, yo asistía a la iglesia, compartía bastante con una chica, entonces yo a veces decía, no, creo que es una amistad lo que tengo con ella, pero no, fue un enamoramiento de esos de adolescente, ¿no? Era como de verano, porque sí fue de verano. Fue bastante verano, compartíamos bastante con ella. Les comentaba a unas amigas que yo me confesaba con ella, o sea, y ella también se confesaba conmigo por mediante un librito que llamábamos chismógrafo. O sea, que habían como preguntas retadoras en el sentido de que quién te gusta, o que la persona que utiliza o qué hace. Entonces, ella colocaba sus respuestas, yo las leía y yo colocaba también mi respuesta y ella las leía. Ella tenía como su colección de muñecas, ¿no? Y yo empezaba como a comprarle ropita a las muñecas para que ella la vistiera. Ella le gustaba tal cosa y yo se lo compraba. Era como mi adolescencia, yo gastaba prácticamente la mesada que me daba mi mamá en ella, porque me encantaba, o sea, era como toda la persona que uno quiere en su vida. Eso pasa en mi adolescencia, y después yo empiezo como a retirarme un poco de la iglesia, empiezo a ser un poco rebelde, entonces me aparto un poco de ella, porque ya empecé como a decir yo no, ella se fue por su lado, yo también. Un poco ya mi familia, uno de mis hermanos empieza como a notar un poco que era yo diferente a él, ¿no? Entonces yo empiezo como a apartarme y ya empiezo como mi etapa juventud. Termino todo lo que es el colegio y empiezo la universidad. En la universidad recuerdo yo que mi primer año, ahí yo dije, ok, ya basta de esconderme un poco y ya empecé a hacer acciones que para mi familia no parecían correctas. Ya me salí bastante de la iglesia, o sea, ya no asistía a nada. Era como, ok, yo necesito hacer mi vida, ya no reprimirme. Me enamoré de un chico, o sea, fue como mi primer enamoramiento de un chico. El de la escuela no tanto, sino que porque ya era joven, o sea, ya la parte sexual ya me decía, ¿no? Que necesitaba estar con un chico. Resulta que estuvimos varios meses andando y no andando. Era como no etiquetamos nuestra relación. Creo que por eso hasta el son de hoy yo no me gusta etiquetarme con alguien solo. Porque éramos amigos con derecho. Mis hermanos, 2 de mis hermanos estaban en la universidad conmigo. O sea, para mí era un poco difícil demostrarle el amor al chavo porque mis hermanos estaban ahí. Estaban a veces en los mismos edificios donde yo estaba en clases. Entonces nos mirábamos con él en lugares donde mis hermanos no tenían como la vista, ¿no? Y como yo estudiaba tarde-noche, porque mis hermanos, la parte de que me cuidaban porque era el pequeño, entonces yo entré en la tarde-noche con ellos porque ellos trabajaban los dos. Uno estaba estudiando administración de empresas y otro informática administrativa y yo entré
a informática administrativa, pero me pasé a periodismo. O sea, eso fue como otra pelea que tuve con mi familia porque no querían que estudiara la carrera. Querían que fuera alguien informático, no, eso no. Pues, como estereotipo también, sí, ¿verdad? Entonces, el chico era como, cuando estaban con mis hermanos, era mi mejor amigo. Nosotros nos íbamos en el autobús juntos. Entonces mis hermanos lo miraban como mi mejor amigo. Pero no era mi mejor amigo, era la... Eso lo he escuchado un montón. Mi mejor amiga, mi mejor amigo. Exacto. Entonces creo que ahí empezamos la mayoría. Llevamos a la casa a alguien diciendo, mi mejor amigo. Pero es la persona que prácticamente queremos compartirle un poco a nuestra familia, aunque sabemos que entrar a nuestras familias es como terriblemente, porque no lo van a aceptar. Si no lo aceptan a uno, peor que lo van a aceptar a nuestra pareja. Entonces nosotros decimos, mi mejor amigo. Resulta que el chico del que me enamoré era bisexual. Era bisexual porque sus papás también, su papá era un militar, entonces era como, no podía, yo no podía ir a la casa de él, porque él no podía llevar amigos, o sea, no podía llevar ni solo amigas, por eso que los papás tienen, que, tu novio. Resulta que el chico andaba como de lunes a viernes conmigo. El viernes nos despedíamos, ya el viernes noche, sábado, domingo, yo no sabía nada de él, y para mí era como terrible no saber de una persona, ¿no? Sí. Era como querer estar con él, pero no podía, pero sabía que estaba en su casa. A los meses me entero que el chico los fines de semana andaba con otra chava, o sea... La que llevaba quizás a la casa. La que llevaba a la casa, la que prácticamente su familia la aceptaba, y yo me destruyó eso porque era como la primera persona que yo me enamoré, que yo estaba viendo como el futuro, y que prácticamente les estaba presentando poco a poco a mi familia. Resulta que él no dijo que solo era como para esconder nuestra relación. Entonces yo ahí sí tomé la decisión de venirme para Tegucigalpa. Yo estaba en San Pedro, nosotros somos en Tegucigalpa. Cuando yo me decido venirme, yo vine destruido, ¿no? Con el corazón roto, porque era como, santo, mi primer novio, decía yo, me hace esta pasada. La mayoría, creo que de personas LGTBI pasamos por eso. De ese primer amor. Que te esconden y te lo tapan con otra persona, sí, para mostrarlo a la familia o a la sociedad. Cuando yo vengo acá a Tegucigalpa, yo empiezo a tener como mis amoríos con chicos. Ya no era, ya la parte de las chicas era como, ya lo había dejado como aparte, porque la persona que para mí era mi futuro ya no estaba. Entonces yo decidí ya no estar quererme enamorar de una chica. Pero yo sí soy, en esta parte sí digo, soy gay. No soy una persona bisexual. Solo que esa persona me atrajo, ¿no? Pues cuando yo me vengo a Tegucigalpa, yo estoy culminando, prácticamente estoy a finales de los años de mi estudio de la universidad, y ahí conozco a mi ex, que para mí ha sido como el único ex que he tenido. Lo conozco y lo mismo, ¿no? Lo empiezo yo vivía con un hermano mayor aquí en Tegucigalpa y yo lo empiezo a presentar como mi amigo. Ya después creo que mi hermano mayor se mete un poco bastante en mi vida, es como, quiere vivir mi vida, y él ya es una persona adulta, entonces decía yo, yo salí un poco una parte violenta de esa casa para irme a vivir con mi pareja, con el que era mi ex, José se llama él. Entonces viví bastante violencia, y que mi ex me presenta donde él estaba viviendo, y él prácticamente me lleva, me acoge. Solo teníamos un mes de relación, y al mes nos fuimos a vivir juntos. Para mí era como, yo tenía miedo porque prácticamente yo siempre he vivido con mi familia, y era como vivir, para mí era un extraño todavía, porque a pesar de que era mi pareja, pero irme a vivir con alguien era como un reto también. ¿Cómo enfrentar también, cómo decirle a la gente estoy viviendo con mi novio? Claro, y ahí en una de esas que yo me voy a vivir con él, me lleva a una organización, Casa Arcoíris, se llama Casa Arcoíris. Para mí ha sido mi casa desde el 2015 hasta la fecha. Yo me gradué en el 2015,
de la U, ese mismo año empiezo a trabajar en Casa Arcoíris, ese mismo año, antes de graduarme conozco a mi ex. Entonces como el 2015 para mí fue como una cúspide, ¿no? O sea, una gran montaña que yo subí y después me fui a pique. pero gracias a que yo conocí a mi ex y él me presenta prácticamente a que era director en ese entonces, que es como papá, mi papá, que ahora digo que él me acogió en su casa con mi ex. Ese 2015 para mí fue como alegre y triste, porque mi familia ya se da cuenta, en un medio de comunicación yo salgo, porque a mí me lanza prácticamente mi papá, donde me lanza como a la palestra, vaya a dar una entrevista, porque usted es de comunicaciones, le dice. O sea, ahí empieza como a decir, usted va a trabajar en la oficina, porque yo veo sus capacidades y además para que agarre un poco de cancheo en el periodismo. Entonces yo empiezo a hacer el periodismo en una organización, yo empiezo a conocer lo que es una organización de sociedad civil y los derechos. Porque en el caso, cuando estaba en la U, era como si escuchaba de derechos humanos, pero nunca me había metido, ¿no? Nunca decía yo, ok. Pero en mi visión siempre ha estado ser la voz de aquellas personas que prácticamente no la tienen o están reprimidos, ¿no? Y que en este caso yo puedo decir a la gente libremente cuáles son los derechos de las poblaciones y qué es lo que estamos exigiendo. En ese 2015 yo hago una entrevista a un medio de televisión. Mi familia, como es un poco política, ve la televisión. Entonces ya miran que el niño bonito de la familia está dando una entrevista y defendiendo, porque así me lo dijeron lastimosamente, defendiendo culero. Para mí fue como un golpe terrible cuando me dicen eso, porque yo estaba con mi pareja. La población LGTBI Casa Arcoíris me acogió como su familia, y que hayan dicho eso para mí es como mejor me hubieran pegado. Entonces resulta que toda mi familia me empieza a llamar, me empieza a mandar mensajes. Yo había guardado todos esos mensajes porque me dolieron. O sea, fue como la parte dura de mi familia. Ahí sí supe lo que era mi familia. Sí me daban el amor cuando yo estaba con ellas, pero cuando se enteraron de mi orientación sexual, ahí yo sí sentí el amor de ellos. O sea, lo sentí de una manera de un látigo que para mí fue terrible, y creo que no solo yo he pasado por eso, ha pasado muchas personas por eso, ¿no? Que cuando la familia ya se entera de su orientación sexual, le dan con el látigo del desprecio, del odio. Ellos dicen que es el amor, pero no, uno no lo siente así. No. Mi ex fue como creo que todavía yo por eso le guardo ese cariño, porque para mí fue mi soporte. O sea, yo digo que hasta el son de hoy yo no hubiese soportado solo eso. Por eso hay muchas muertes, ¿no? De chicos y chicas cuando pasan esto, porque no es algo que lo soporta. Es como digo yo, ¿quién anda diciendo que es heterosexual, ¿no? Y que le van a decir, no seas heterosexual. En nuestro caso se asume que sos heterosexual desde que naces. Claro, entonces ya cuando uno, o sea, prácticamente quiebra eso, ahí es donde uno ya es como la prueba de fuego para uno. Sí, en mi caso, aparte de mi ex, mi papá, como digo, Donny, fueron como mis pilares. Más mi ex, porque fue como él estuvo ahí. Él me mantuvo, porque mi familia me quitó toda la ayuda económica también que tenía, ¿no? En ese entonces no era una ayuda económica que era para sobrevivir por años, sino que era algo que yo me sustentaba, ¿no? Porque estaba en estudios y por mientras encontraba un trabajo, pero ellos me quitan todo. O sea, uno se siente que está en la calle, que no tienen nada. Pero mi ex estaba ahí, él me mantuvo, él no trabajaba, él prácticamente estaba estudiando. Su mamá lo mantenía, y él prácticamente me daba de lo que su mamá compartía. Y yo allí, en el 2015, me recuerdo, en abril, bueno, a inicios del año 2015, yo ahí sentí lo que era tener una pareja, una relación. Aquella persona que lo apoya, ¿no? Aquella persona que es igual a uno y que no necesariamente es diferente a mi mismo sexo y que me va a cuidar y que vamos a formar una familia, no. Ahí sentí el apoyo de una persona, el amor. O sea, era como el amor que uno a veces necesita, ¿no?
o qué uno anda buscando. Ahí sentí como el amor que prácticamente me acogió, era como mi refugio. Para mí el movimiento LGTB era como, sí, muy aparte de mí, porque no sabía, en ese 2015 no sabía que había un movimiento LGTB en Honduras. Sí sabía de derechos, pero no sabía cuáles eran. Decía yo, sí, ahí está. Pero nunca me había acercado hasta que llegó él. Ya de ahí yo empiezo desde 2015 hasta la fecha a formarme en diferentes aspectos del movimiento, del activismo. Ahí empiezo a hacer todo lo que prácticamente hicieron, digo yo, el 28 de junio, a hacer disturbios, revolución con mi vida. Empiezo a decir a mi familia, ok, no por quitarme la ayuda económica, no por dejarme a un lado, no por ser un chico, o sea, no me voy a superar. Creo que estoy orgulloso de la persona que soy porque me superé muchas cosas que yo miraba como ejemplo a mis hermanos y que ahora digo yo, ok, ahora soy esto, hago lo otro. Creo que fui uno de todos mis hermanos, fui el primero en graduarme de la U, fui el primero en ejercer mi carrera. He hecho muchas cosas siendo el primero en el núcleo familiar, ¿no? Mi familia nunca lo ha visto así. Es como, nunca lo va a ver. Yo siento que hasta el son de hoy no necesito que me alaben, me aplaudan ni nada. Yo solo necesitaba como el abrazo caluroso que busca uno en la familia, ¿no? Pero lo tenía con mi pareja. Pero a veces no es lo mismo el abrazo de la madre que de una persona que uno ama, o sea, digamos de mi pareja. Cariños distintos. Son cariños distintos y que prácticamente mi activismo empieza con eso, ¿no? Con verme solo en la necesidad de que muchas personas no pasen por lo que yo pasé y que prácticamente ese 2015 yo cambié como el chip. Ahí yo empecé a aceptarme más de lo que era, ¿no? O sea, empecé a decir, ok, soy un chico gay y voy a iniciar mi activismo aquí. Voy a empezar a capacitarme en los temas de derechos humanos. Voy a empezar a sacar diplomados, o sea, me empecé como a capacitar para que el día de mañana yo esté en un espacio y pueda hablar libremente. Gracias a todo el conocimiento que yo tengo, creo que eso me ha servido bastante en estar en espacios a nivel internacional. Ya en el 2016 mi papá me lanza fuera del país a representar a la Casa Arcoíris. Para mí fue también otro reto, porque era como, ya voy a estar en otro país, no sé cómo me van a tratar, no sé si me van a discriminar. Resulta que cuando uno va en otros países y va a representar a una organización, lo tratan como un rey. O sea, yo ahí sentí lo que otra sociedad ve cuando uno está preparado. Porque ¿qué pasa? A uno no lo discriminan porque lo ven representando a una organización cuando le pone como todas las etiquetas, ¿no? Que yo decía al inicio cuando hablábamos. Yo no me etiqueto en decir, sí, soy licenciado en periodismo, hago esto, tengo un diplomado, un máster, no. Porque hay muchas personas que no tienen eso. Y cuando van a otros países son discriminados. En su mismo país son discriminados solo por decir, ok, soy Juana Mengana. Pero como soy lesbiana, entonces, no, la echan a un lado. Entonces, siempre cuando yo me presento, yo digo, ok, yo soy Osman Cárcamo. Me represento como Osman Cárcamo. Si me quieren discriminar o no me quieren discriminar, es muy problema de ellos, pero yo vengo a representar a una población vengo a decirles esto. Pero en ese me recuerdo que fue en El Salvador, en Suchitoto, que es uno de los pueblos que me encantó porque era como mi primer viaje a un lugar fuera del país y me tratan como una persona, como un rey. Y yo dije, wow, o sea, este trato no lo he tenido en mi país y lastimosamente muchas personas no lo tienen. Entonces, ahí yo empiezo a hacer muchos viajes internacionales y empiezo como a ver, ¿no? El trato que se da afuera, pero en nuestros países el trato no es igual. El trato es, el activismo de las poblaciones LGTB aquí en Honduras es terriblemente discriminado. Ya si cuando uno lo miran con arito ya lo empiezan a ver mal, ya con las uñas pintadas ya lo empiezan a ver mal. Pero cuando yo empiezo, digamos, en los espacios que yo he estado, cuando yo empiezo a hablar, la gente me queda mirando. Y lo primero, la pregunta lo que decía, ¿no? Que me dicen, no parece que usted fuera un chico gay. O sea, si yo lo hubiese visto en la calle, no lo noto. Yo así como... Sí. Pero cuando empieza a hablar del movimiento LGTB, empieza a posicionarlo.
y la gente empieza a ver y dice, ok, Osman Cárcamo sabe un montón de cosas. No soy una enciclopedia andante, pero sí me gusta leer. Pero sí se ha formado y ha tenido justamente esas vivencias que se transforman en conocimiento al final. Sí, y que también parte del activismo, muchos, cuando empezamos a salir a las calles, las movilizaciones, vamos así como, todo formalito, va, y con una banderita medio moviéndola, porque es el mismo miedo de que nos vaya a pasar algo. En mi caso, creo que yo siempre, cuando yo salía a movilizaciones, yo andaba con una bandera y andaba haciendo disturbios, ¿no? Uh-huh. Disturbios para la gente, porque es como, esta persona es una loca, me decían, porque a veces mi papá, Donnie en este caso, me enseñó a hacer eso, ¿no? A saltarme muchas de las reglas heteros que nos imponen y que la sociedad dice, con toda la palabra, ahí viene una loca más. Uh-huh. Pero esta loca, yo siempre les he dicho, siempre lleva una voz, siempre va a posicionar un mensaje y esta loca nunca va a quedar callada, a menos que me apague, pero yo voy a seguir como en el activismo, ¿no? Y que yo he dado saltos políticos y saltos de trabajo en el sentido de que siempre sigo trabajando, ejerciendo el activismo con el movimiento LGTB, pero he dado saltos en trabajar con otras poblaciones, no solo con la población LGTB, pero que no he dejado de la mano mi casa apoyo y que yo siempre estoy como pendiente de ellos y ellas y siempre estoy como apoyándoles, siendo como un asesor externo en muchas cosas. Sí, a veces da como uno quisiera hacer más, pero yo siempre he dicho a mi papá, Donnie, voy a hacer hasta lo posible porque ustedes estén bien en los espacios que yo esté y siempre voy a como hablar de ustedes porque ha sido mi casa y siempre va a ser mi casa. Sí, bueno, y lo que he escuchado yo es que se convierte en una familia, ¿verdad? Justamente para todas estas personas que de repente no las aceptaron en sus casas, que salen de sus casas. Y yo estaba pensando, ahorita que usted estaba hablando, en lo increíble que es o lo absurdo que es que tratemos diferente a las personas por quienes gusta. Sí. O sea, que reduzcamos también a una persona a esto. O sea, que nadie, el mundo ideal, siempre digo yo, el mundo ideal no debería de tener que decirle a nadie en algún momento soy esto, soy lo otro, porque pues eso no es el determinante. Y yo entiendo mucho como esto de políticamente lo que implica decir no es que soy gay o no es que soy lesbiana, porque visibilizar eso, ¿verdad? Que hay personas que no son heterosexuales. Y también considero que esto de ir a marchas y todo, aparte de visibilizar y demandar derechos, también ayuda a sanar un poco. O sea, un proceso de gritar por todas las veces que no se pudo. Que no se puede y que te han dicho que te calles, que no, o estas familias que a veces quieren mandar a las personas, si sos gay, si sos lesbiana, las mandan fuera o las mantienen como, o está bien te acepto, pero qué sé yo, no te visibilices en redes sociales. No te amo, te acepto, pero tu pareja o no lo hagas. Entonces digo yo, eso no es aceptar. O sea, de por sí uno lucha aceptándose, ¿no? Su orientación, su identidad, su expresión. Porque todo esto es un proceso. Primero uno empieza aceptando su orientación sexual, luego empieza aceptando su expresión. ¿Por qué? Porque ya uno ya empieza a vestirse como uno quiere vestirse. Y es esto, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que para mí ha sido visible son las poblaciones trans, porque ellas ya son ellas y ellos ya son más visibles, ya la sociedad empieza a verles más. ¿Por qué? Porque no hay que estarlo gritando a los cuatro vientos, su orientación, pero una chica trans no. Una chica trans ya es más notorio su expresión y su identidad, entonces es altamente discriminada, ¿no? A raíz de mi activismo yo he entendido las diferentes expresiones e identidades que hay y eso me encanta, ¿no? Porque cada año para mí o cada momento es como un espacio para aprender de las poblaciones LGTB y también esto, ¿no? Que las luchas son compartidas del movimiento LGTB, las luchas de las personas gays, de las mujeres lesbianas, bisexuales y de la población trans y LGTBI, o sea, más plus, decimos nosotros. O sea, todas estas son las mismas luchas, son nuestros mismos derechos. ¿Por qué? Porque a mí el día de mañana me va a encantar
ver en las calles a dos chicos y dos chicas tomadas de la mano. Y hay otro detalle también, ¿no? Es como, es más fácil, decíamos nosotros en el movimiento, decimos, ver a dos chicas agarradas de la mano porque son amigas en la calle que a dos chicos. Cuando vemos dos chicos es como, ok, no, o no me agarres de la mano porque me da penita. Eso yo lo pasé con mi ex. Yo siempre le daba el reto a él de pasar por el centro agarrado de la mano y él me decía, no, no porque nos pueden decir algo por el mismo miedo, ¿no? Pero lo que yo sí hacía, le agarraba la parte del bolsillo del pantalón o de donde se pone la faja. Un poco para demostrarle que no me daba pena andar con él, un poco para demostrarle a la sociedad que no que era un chico gay, sino que andaba con una persona que era prácticamente mi otra mitad. Que querés y que le querés demostrar aspecto claro, en cualquier lado. Si las personas heterosexuales pueden hacer eso, y que hacen a nivel público, a veces hacen unas cosas que para mí es como, no, eso no se hace, ¿no? Entonces, para las poblaciones LGTB, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque a veces o sea, nosotros no queremos como exhibicionismo, estarnos agarrando, besándonos y comernos, ¿no? Delante de mucha gente, no, eso lo podemos hacer en dos personas solas en una casa, pero sí tomar de la mano, ¿no? O sea, eso es algo político, tomar de la mano a nuestra pareja o a alguien de nuestro mismo sexo y caminar libremente. Eso es lo que nosotros queremos y creo que hasta el momento no lo hemos logrado en el país, pero sí sabemos que muchas personas lo hacen. Sí. A veces hasta con nuestros propios amigos, ¿no? De las mismas poblaciones. No somos pareja, pero nos agarramos de la mano y andamos por la calle. Y ya eso es súper revolucionario porque también, como, o sea, sí, podría ser más fácil esconder un poco que mi amiga es mi novia, ¿no? Porque es normal que llevo a mi amiga a dormir a la casa y que dormimos en la misma cama. Pero los hombres, por los mismos estereotipos de género, no pueden tener esa proximidad, inclusive entre papá e hijo. O sea, como que esa proximidad no se permite. Entonces, solo que los amigos, aunque solo sean amigos, se abracen, se den besos en público, ya es súper revolucionario porque la sociedad va a quedar como... Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, durante yo estaba en el activismo, me recuerdo yo, varios chicos han dado como esto, ¿no? Cuando uno está en una organización le preguntan cómo uno se autoexplora su cuerpo, o sea, el placer. A mí me ha tocado como no dar consejos, yo no doy consejos, yo no doy consejos, sino que les doy parte de mi experiencia. Me recuerdo yo, hace como 5 años, un chico se me acercó y me empezó a preguntar, ¿no? Sobre la parte del placer y todo eso, y yo le empecé a decir desde mi experiencia. Y le digo, para usted sentir autoplacer, tiene que conocer su cuerpo, encerrarse en su cuarto. Y él me decía, no, es que yo vivo con mi familia, y mi familia no le gusta que yo cierre la puerta. No me va a parecer extraño tocar mis partes, ya cuando estamos hablando de las partes del ano, ¿no? Es como, sí se pueden tocar su pene, pero no se pueden tocar su ano. Entonces él me decía, me da como, o sea, de por sí a mí me da pena tocarme esa parte, pero también es como, no quiero hacer como ruidos que mi familia vaya a saber que yo me estoy autoexplorando. Entonces yo decía, qué interesante porque cada persona es un mundo para mí del placer y de todo eso, ¿no? Porque yo le decía desde mi experiencia, yo le decía que en este caso, ahí sí lo tiene que hacer en otro espacio, en otro lugar. Y me decía, ¿por qué no lo puedo hacer con mis amigos? Porque mis amigos, yo duermo a veces con mis amigos, uno está en la cama, yo estoy en la otra cama, y no lo puedo hacer porque me va a dar cosas, él va a saber que soy gay, porque él todavía no se acepta, porque todavía vive con su familia. Y yo le decía, ok, ahí muchas veces es como cuando nos reprimimos, ¿no? Sí. De eso, no, es que somos hombres. Si el otro se toca, voy a decir que es maricón o está pensando en mí. Entonces yo le doy placer, yo le gusto. Es otro como error que tenemos, ¿no? Y creo que eso me pasó en una capacitación que di a cuerpo de marines. Yo iba con miedo a darles como un poco, porque yo les iba a hablar de derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos les hablaba un poco de la población LGTBI. Y uno de ellos me dice, ok, yo tengo una pregunta. Yo con miedo que me hicieran preguntas, no, porque era como mi primera vez estar como a los cuerpos militares, en este caso a los marines. Es cierto, dice que todos los chicos gays, que todos los chicos gays les gustan todos los hombres.
Entonces yo lo quedé viendo y yo me reí, creo que fue muy notorio que yo me reí con todo el micrófono y yo lo quedé viendo y le digo, no, créame que si nos encantara a todos los chicos gays, todos los hombres, no hubiera ningún hombre mal parado aquí. O sea, ya no nos hubiéramos comido. Pero como somos más selectivos que ustedes heterosexuales, entonces que el hombre solo abrió los ojos y se sentó, porque se paró para hacerme la pregunta delante de todo el auditorio, ¿no? Entonces yo fue como, mi respuesta fue tan ágil porque, o sea, porque me causó gracia, ¿no? Me causó gracia que piensen que a nosotros los chicos gays nos encantan todos los hombres. No puedes tener un amigo sin que no te guste. Claro, o a las mujeres también, a las mujeres lesbianas o a las chicas trans, o sea, que la población LGTB nos gustan todas las personas. Y yo como siempre les he dicho, somos bien selectivos. O sea, no tenemos como una lista, pero sí somos bien selectivos en decir, ok, este puede ser mi otra parte, o me encanta, o lo ocupo solo para placer. Nada más. Súper. Creo que ha sido bien enriquecedor el conocimiento y también bien como emocional escucharlo, y ojalá que esto sirva para que tanto personas que están en ese proceso también, que no quieren decir, que todavía se están en proceso de aceptación, o personas que pueden ser aliados también, ¿verdad? Que como dicen, no necesitas ser la causa para sumarte a la causa, porque al final nos toca a todas, porque todas somos personas y ojalá todas las personas tengan los mismos derechos y podamos expresar el amor o lo que nos gusta de una forma libre, sin que nadie nos desvalorice por quien nos gusta o nos limite, ¿verdad? Por quien nos gusta o quien no. Osman, muchísimas gracias por todo, por contarnos su historia y también por darnos este conocimiento. Como usted dice, podemos solo hablar por ejemplo, de transgénero, podemos estar mucho tiempo. Vamos a hacer como 10 podcasts, pero es eso, ¿no? Es como decirle a la mayoría de que están escuchando que habemos personas que se pueden acercar a uno, a las organizaciones, que se sientan libres de formar parte de organizaciones o ir a las movilizaciones, de celebrar este 28 de junio, ¿no? O sea, ya sea que hagan un post, eso es celebrar. Poco a poco, o sea, no decimos que de un solo, o sea, le digan a su familia, pero sí poco a poco, o sea, que cada persona es un proceso. Esto es un proceso que unos lamentablemente no pasan, otras personas somos más fuertes o tenemos a otras personas que nos agrupamos, pero sí decirle a la mayoría de personas que habemos personas que prácticamente no podemos acompañarles en ese, porque a veces es un proceso doloroso. Sí es un proceso no fácil. O sea, yo siempre he dicho, no es un proceso fácil de las poblaciones LGTB cuando se acepta, porque uno se acepta, pero tiene que hacer muchas cosas para que las otras personas lo acepten como tal, ¿no? Entonces, sí decirles eso, ¿no? Que a ver, hay casas que prácticamente les aceptamos como somos y que no les vamos a discriminar. Y que también estamos trabajando, ¿no? También en el movimiento LGTB, pero que vivamos con orgullo. Qué bonito eso, que vivamos con orgullo, y también a las familias, a las mamás, a los papás, a quienes cuidan. Yo creo que sí entiendo lo que se entiende, a veces lo difícil que es porque nos han enseñado una sola forma, pero eso, acercarse, si no sé cómo abordar, si no sé cómo vivir, que de repente un hijo, una hija me diga, soy diferente, pero, o sea, no me gusta, pero hay personas que pueden acompañar esos procesos. Entonces, ¿cómo fue que dijo? Vivamos con orgullo. Vivamos con orgullo. Gracias, Osman. Gracias a usted. Bye.